La materia es victimología. Bueno, vamos a encontrar varios conceptos de varios autores en los cuales mencionamos los que son víctimas. Dice, según Rodrigo Rodríguez Manzanera, dice, el estudio científico de la víctima entendiendo por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita. ¿Sí? Ya sea por acción que alguien vaya y lo prive de la vida o un accidente, ¿sí? O en su caso por un descuido. Ellenberger dice, es la rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Es que este es el punto. ¿Por qué va relacionado la biología, la sociología y los ámbitos criminológicos? ¿Sí? No dice criminalística, dice criminológicos. Tanto lo biológico, hablamos de la genética, lo sociológico, la convivencia social, la convivencia familiar, ¿sí? Las relaciones humanas. Y en el ámbito criminológico nos vamos a lo que es el estudio de la conducta del individuo, la conducta del ser, la conducta del deber ser de la persona, ¿sí? Que va relacionada o pues va enrolando a lo que es la víctima. Otro autor menciona, Fata dice, que victimología es la rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que destina el conjunto de conocimientos similares al anterior, biológicos, sociológicos, aquí pone psicológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a tratar a la víctima de un ámbito emocional que le puede causar un conflicto, eh, cierta desconfianza cuando haya sido partícipe en un delito, ¿sí? Sienta algo de rechazo, manifestaciones que puede tener en su conducta. Entonces por eso mismo también igual queda lesionada de una forma psicológica la persona. Otro autor dice, ¿qué es la ciencia sobre las víctimas y la victimidad? La víctima, de acuerdo con a este primer objeto de estudio, se divide sobre tres planos constitutivos, a los cuales dice plano biopsicosocial. Aquí nos está mencionando que el sujeto puesto de frente a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctimas, comprendido los casos en los cuales no exista la otra parte de la pareja penal, o sea, el delincuente. ¿Qué significa? Que en un accidente de tránsito o de trabajo, la víctima es independiente. No hay un agente externo que la haya eh, lesionado, mutilado, coartado la existencia. ¿Sí? No hay un agente externo. Aquí lo menciona en el párrafo, en este punto de aquí. No está el delincuente, es una sola persona la que sufrió el menoscabo. Tenemos en el plano criminológico, en el cual dice el problema de la personalidad de la víctima está en relación a biopsicosocial solamente con el conjunto de los problemas de la criminalidad y siempre desde el punto de vista terapéutico y profiláctico víctima. ¿Sí? Aquí nos habla ya más que nada sobre la personalidad de la víctima. Una personalidad puede tener y de ahí al resentir el delito cambia su estado de ánimo, cambia su forma de relacionarse con los demás, puede manifestar, por ejemplo, en un delito de violación puede manifestar rechazo hacia un hombre, hacia una mujer, no permite que la abracen, no permite que la más que y esas son formas de conducta en el ámbito psicosocial. ¿Sí? Poco a poco, con terapia psicológica puede ir trabajando esa parte. ¿Sí? En el plano jurídico, el cual considera a la víctima en relación con la ley, sea esta penal o bien civil, para los casos de resarcimiento de los daños por ella sufridos.
Es decir, el objeto de estudio no se suscribe a la víctima, su personalidad y características. Debe estudiarse también la conducta aislada y en relación con el fenómeno criminal. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus comportamientos que posiblemente tenga después de haber resentido el delito? Y es ahí donde la víctima puede cambiar su temperamento, cambiar su personalidad y quizás pueda motivarla a que de ser víctima pase también a ser victimario. Niveles de interpretación del objeto de estudio, dice, vamos a encontrar 3 niveles: la víctima, la victimización y la victimidad. Así como el fenómeno victimal en general, en su conjunto como suma de víctimas y de victimizaciones con características independientes de las individualizadas que la conforman. La victimología como ciencia forma parte de las ciencias fácticas, reuniendo requisitos relacionados y objetividad. A lo que se refiere a lo fáctico son a los hechos, a las pruebas que tenemos fehacientemente, a las palpables, a las que tenemos a la vista. Son hechos fácticos. ¿Por qué? Porque se pueden demostrar. Se consideran que la victimología nació, dice, a la sombra de la criminología. Sin embargo, se considera que solo una parte de esta, la victimología criminológica, viene a formar parte de la síntesis criminológica. Por eso va ligada la victimología y por eso existe una ley para que también sea amparada por la ley, y dentro de la Constitución está también los derechos de las víctimas. Como verán, tenemos aquí diferentes componentes y una síntesis criminológica dice, vamos a encontrar la antropología criminal, psicología criminal, biología criminal, sociología criminal, la criminalística, la victimología, la penología, la antropología criminológica, ciencia del conocimiento del hombre criminal en sus aspectos físicos y culturales, la victimización realizada por los medios de comunicación, las diversas formas de denominar a la víctima, las expresiones de esta son temas del mayor interés para la victimología. La biología criminológica estudia al hombre en cuanto a ser vivo. Por eso es la biología, lo vemos a lo que son los tipos de cromosoma, lo marca también en el ámbito de la sociología, ¿sí? La forma como se ha ido conformando el ser humano desde un espermatozoide y un óvulo, la unión. En victimología nos puede explicar los factores biológicos que pueden influir en las víctimas para caer en la victimización, los estados de ánimo. Psicología criminológica, vamos a encontrar aquí la psicología. En tanto que el estudio de la mente humana debe adentrarse en los misterios de la psique y de la víctima. En mucho la victimología fue tomando forma gracias a los estudios de la psicología de determinadas víctimas, al estudio de sus comportamientos, de cómo fueron evolucionando ante la comisión de un delito que hayan resentido, y fueron estudiando sus estados de ánimo, sus respuestas ante un hecho delictivo, de sus reacciones que han ido teniendo. El sentimiento de victimización y la conciencia de ser víctima son temas fundamentales de la victimología, ¿sí? La psicología tiene gran importancia al analizar los traumas, las frustraciones, complejos, desviaciones, neurosis de la víctima. Vean en qué partes pueden incurrir siendo víctima, ¿sí? Pueden causar traumas, daños psicológicos, pueden cambiar tus gustos, cambiarían los complejos, puede haber ciertas desviaciones. Finalmente dice, es útil para conocer el daño psicológico que a la víctima se produjo y da elementos para la compensación y tratamiento victimal. Por eso es uno de los derechos que debe de tener la víctima, que tenga una asistencia médica oportuna. ¿Sí? Una vez resentido el delito, denuncia, pero también tiene derecho a una asistencia médica, a una revisión médica. ¿Sí? En delitos de violación tiene que ser canalizada con un psicólogo propiamente, con una especialidad de psicología criminal.
Tenemos la sociología criminológica. Aquí vamos a encontrar que estudia a los miembros de la colectividad y organización de esta y los diversos fenómenos que puede calificarse como sociales. ¿Como cuáles vamos a encontrar? Pues parte de la cultura, parte de lo que es la genética, ¿sí? Lo que conocemos como árbol genealógico, eh, la geografía, el lugar donde habitó, donde creció, lugares donde estudió, primaria, secundaria, los grados que tenga de estudio, el papá, la mamá. Por eso es la sociología criminal, es lo que va a enrolar, va a encontrar, va a ir más allá en una investigación de campo en la cual nos dé aportaciones de por qué la conducta victimológica o por qué la conducta del victimario da como resultado las acciones que ha presentado. Los diferentes grupos, dice, las variables demográficas, el factor económico, el espacio social, el trabajo, la escuela, los grupos étnicos, las clases sociales, son temas sociológicos que contribuyen a un mayor y mejor conocimiento de la relación victimal. Criminalística. Lo menciona como conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un hecho criminal. La criminalística aporta a la victimología datos inapreciables como las formas y técnicas de victimización. ¿Qué es lo que encontramos en la criminalística? Son técnicas de campo, de formas de cómo vamos a desarrollar el trabajo de la criminalística. Eh, Son tactos que debemos de tener, o el criminólogo debe de tener, para hacer las indagatorias, las pesquisas, la obtención de elementos, datos de prueba, para que sean aportados y se pueda determinar la conducta, si fue tal como se manifiesta, si fue tal como lo dicen, ¿sí? O en su caso hay alguna alteración, demostrarlo a través de la descubrimientos probatorios en los indicios que se vayan recabando y se vayan obteniendo sin ninguna alteración y de la forma más transparente posible. Tenemos aquí que mencionamos que gracias a la criminalística conocemos el cómo, dónde, con qué y para qué fue victimizado un individuo, las preguntas de oro. Se conocen también gracias a la criminalística los modus operandi, los instrumentos, las armas, los procedimientos y mecanismos de la victimización. El modus operandi es la forma como se desarrolla, como se da la comisión de un delito, así como también qué tipos de instrumentos pueden ser ocupados, las armas, ¿sí? No solamente pueden hacer armas, dijéramos originales, sino también hay armas hechizas con las cuales se puede atacar a una persona. Hablamos de la penología. Dentro de la reacción social dice, frente a los ciertos sujetos o determinadas conductas que son captadas por la colectividad como peligrosas o dañinas. Penología más que nada se va a lo que es el estudio de la pena, a la cantidad de años que le pueden otorgar a una persona por un X delito que haya cometido. Pero también nos vamos a ir a que esa persona que está compurgando una condena tenga una verdadera reinserción social. Significa que tiene que poder compurgarla, pagar con cárcel el castigo que reciba por la comisión del delito, pero también recibir un tratamiento. La penología, al describir las diversas formas de reacción social y principalmente reacción penal, ha contribuido al conocimiento victimológico, al demostrar cómo los sujetos sometidos a penas son victimizados en múltiples ocasiones, principalmente cuando se trata de penas corporales o privativas de libertad. Que dijéramos, ay pobrecito, ¿por qué es que le están haciendo tanto daño si no ha cometido delito, ¿no? Entonces, lejos de convertirlo o de hacerlo que compurgue su condena como tal, lo victimizamos a manera de hacerlo pasar como inocente cuando verdaderamente es una persona que ha cometido un delito. La medicina en general se ha ocupado desde siempre de las víctimas de la enfermedad, de aquellos que sufren por haber perdido la salud. Dice, el médico se acostumbra a tratar con víctimas y sus conocimientos han sido esenciales para la victimología.
Encontramos que la asistencia y la facultad que tiene la medicina es a través de los médicos legistas, a los cuales son los primeros que tratan a las víctimas de la comisión de un delito. Y en su caso, el médico se encarga de canalizarla al ámbito psicológico, a una asistencia, y el que determina si efectivamente hay qué tipo de lesiones puede sufrir o está sufriendo la persona, y las cataloga. Y de esa manera su dictamen sirve para también fortalecer la carpeta de investigación, pero también para que se le dé un tratamiento pronto y oportuno a la víctima. Sin embargo, la inadecuada atención médica a la víctima de un delito puede producir fenómenos de sobrevictimización. Los médicos forenses deben tener amplios conocimientos de victimología, al igual que los médicos de los servicios de urgencias. Por eso les comentaba que si vamos a tratar con un psicólogo en materia de delitos sexuales, debería de tener un grado de especialización en cierto tipo de víctimas, porque un psicólogo no puede estar atendiendo a una víctima de delito de violación, ¿sí? Sino que tiene que tener una especialidad o un grado de estudio que le favorezca su conocimiento para que pueda dar un tratamiento oportuno y pueda eh, orientar a la víctima. La medicina forense es la técnica del procedimiento mediante la cual aprovecha una o varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales o jurídicas. La psiquiatría forense estudia los problemas médico-jurídicos que surgen de la enfermedad mental, útil para explicar la conducta de ciertas víctimas afectadas por una enfermedad mental, ¿sí? También entra lo que es la psiquiatría, y hay cárceles en las cuales hay personas privadas de su libertad y las tienen recluidas en un centro de penitenciario, ¿sí? Aislados de los demás. Pero también igual la víctima sufre este tipo de evento en el cual queda trastornada y puede perder la noción del tiempo.